¿Es verdad, o sea, que Arequipa puede ser considerado otro país o ese es un mito que se ha construido a lo largo de la historia? No necesita tanto ni del resto del país y menos de Lima para poder crecer, desarrollarse y crear un espacio privilegiado dentro de la sociedad peruana para tener algo que se llama identidad propia. Yo siempre tuve la idea de que a Arequipa se le decía la ciudad blanca por el sillar. Al revés de otras ciudades, no tiene un carácter señorial, de alguna manera porque hay una presunción de una cierta homogeneidad en términos étnicos. Hablemos de Arequipa, hablemos de la ciudad blanca, hablemos del por qué hasta hoy a muchos se les eriza la piel cuando hablamos del pasaporte arequipeño, a veces medio en joda, medio en serio. Pero ¿por qué se habla de Arequipa como un epicentro dentro del Perú mismo? Para hablar de la historia mínima de Arequipa, el libro que ha publicado el IEP. Está con nosotros Mario Mesa. Mario, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gianfranco. Un gusto estar en tu programa, en tu podcast y para responder lo que quieras y lo que interese al público. ¿Es verdad, o sea, que Arequipa puede ser considerado otro país o ese es un mito que se ha construido a lo largo de la historia, este afán separatista que se le ha atribuido a Arequipa? En realidad tiene algo de mito, pero también algo de histórico, en el sentido de que cualquier mito siempre tiene un trasfondo de realidad. Y en este caso, diríamos, Arequipa tiene precisamente las características de ser parte de la historia del país, pero también tiene una singularidad en su desarrollo histórico-social, sobre todo ya después con la conquista, que de constituirse en un espacio regional, provincial, autónomo, en el sentido de que, cuando digo autónomo, sobre todo en términos de que no necesita tanto ni del resto del país y menos de Lima para poder crecer, desarrollarse y crear un espacio privilegiado, diríamos, dentro de la sociedad peruana para tener algo que se llama identidad propia. Habría que irnos hasta las épocas prehispánicas y habría que ver cómo es que Arequipa logra su desarrollo, ¿no? Esta domesticación de plantas que tarda siglos en poderse implementar, por ejemplo. Hoy en día es visto casi como un proceso automático. ¿Sientes que hemos perdido el aprecio por de pronto estos procesos que tardaban tanto tiempo y que nuestros antiguos peruanos sí lograron? Bueno, de hecho, quizás por la configuración misma que tiene el país, o sea, somos un país que actualmente vivimos de lo que son siempre materias primas y por la naturaleza misma de nuestro territorio, que alberga muchos recursos naturales para la minería, que es lo que se ha privilegiado, diríamos, en los últimos 100 años, un poquito más incluso, pero de ahí la agricultura siempre ha sido un soporte fundamental de nuestra economía y junto con otras actividades conexas, ¿no? O sea, intercambios comerciales, factores productivos locales para la artesanía, la manufactura, la pequeña industria, la gran industria incluso. Y en el caso, diríamos, de lo que ha sido Arequipa y digamos la historia del sur andino peruano, que es un concepto muy importante, digamos, para entender también no solamente Arequipa, sino las regiones que constituyen este gran macrocentro, diríamos, regional. Efectivamente, la cuestión ecológica y de la diversidad de la geografía ha permitido de que durante siglos las actividades ecológicas, económicas, sociales y al mismo tiempo culturales y políticas puedan desarrollarse con relativas autonomías, pero también muy afincadas a los intereses del resto del país. Y la cuestión, diríamos, de la domesticación de las plantas, que es lo que preguntabas. O sea, el potencial agrícola, el potencial ecológico que tiene la región de Arequipa ha sido siempre muy grande, porque tiene, como en el resto del país, lo que llamamos los pisos ecológicos más variados, más diversos. De la costa, de la sierra, no llega a la Amazonía, pero eso no quiere decir que no esté conectado
las regiones del interior amazónico, y de hecho es lo que constituye, diríamos, una serie de condiciones que permiten articular recursos naturales, agrícolas, mineros, ganaderos, que junto con una población que durante miles de años ha sabido adaptarse, diríamos, a entornos de diversos tipos, ¿no? Porque tiene costa, tiene sierra, con climas, diríamos, templados, secos, y a más altura, diríamos, climas más fríos y diríamos también helados, ¿no? O sea, ahí se ubican, por ejemplo, algunos picos importantes, diríamos, de la cordillera de los Andes, que por cierto están en un proceso también de descongelación, ¿no? Y por otro lado, la adaptación de los climas y de los cultivos ha permitido además crear una variedad de recursos para poder generar algo que es típico en la región, ¿no? O sea, por ejemplo, la diversidad alimentaria y culinaria. Y justamente en estas épocas, a lo que tiene Arequipa como un dilema es precisamente qué es lo que va a privilegiar. Un desarrollo sostenido a través de los recursos que provee, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Con todo el potencial alimentario y de producción agroexportadora, o la cuestión minera. Que es un debate que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Y es que vigente. En realidad está bastante tenso y conflictivo. En ese sentido, por ejemplo, Arequipa, tú lo has mencionado bien, tiene costa y tiene sierra. En ese sentido, por ejemplo, tiene influencia Nazca, tiene influencia Tiahuanaco y tiene influencia Huari. ¿Qué es lo que dejan estas tres culturas prehispánicas en Arequipa como legado? Principalmente la posibilidad de que Arequipa juegue o haya podido tener la oportunidad de que las sociedades prehispánicas arequipeñas, por llamarlo de algún modo, hayan tenido la oportunidad de jugar con la articulación con cualquiera de estas regiones. Con Nazca a través de los valles de Acarí, ¿no? En la costa, y con Tiahuanaco y Huari, la posibilidad de ser un espacio de contacto entre las culturas, las altas civilizaciones de la sierra y de la costa peruana, con las civilizaciones también de la costa sur y del interior digamos, de las áreas andinas que conectan con Bolivia y Chile y hasta Argentina. Cosa que se mantiene como una constante en el caso de Tiahuanaco, ¿no? Hasta la época colonial y republicana. O sea, si nosotros tenemos que ver en términos de largo plazo la posibilidad de articulación de Arequipa como un espacio regional, diríamos en términos estratégicos, de largo plazo, es una zona de contactos. Porque además, diríamos también, junto con Moquegua, estas zonas de contactos tenía mucha articulación en términos no solamente de intercambios de productos agrícolas o agropecuarios, la ganadería, por ejemplo, de llamas y alpacas, sino también ser una zona de contacto religioso entre lo que podía proveer la cultura tiahuanaco con, digamos, los dioses del sur andino, ¿no? Y en el cual Tiahuanaco además es una civilización fundamentalmente de carácter religioso y teocrático, con el alto desarrollo burocrático y político administrativo que desarrollan los Huari, que van a ser el referente civilizatorio del mundo andino luego de desaparecer los Huari para los incas, por ejemplo. Cuando los incas llegan a Arequipa, por ejemplo, vamos a ver que en esta tripartición de culturas logran penetrar efectivamente, logran dominar la zona, mas no política y culturalmente. Esto nos lleva a reflexionar también que las culturas milenarias prevalecen en identidad frente al intento de homogenización cultural. Y eso también es un eje de resistencia identitaria, ¿no? Sí, en este caso, digamos, Arequipa, digamos, no es que sea un espacio en los tiempos prehispánicos de gran referencia, digamos en la zona, diríamos, de la costa y de la sierra.
Pero, sin embargo, en lo que sería actualmente los valles del Colca, ahí los incas plantan ahí zonas administrativas para su control territorial. No, o sea, no es en lo que sería hoy en día la ciudad de Arequipa o los puertos que lo conectan, sino más al interior, ¿no? Porque ahí estaban, por ejemplo, las etnias de los Coyagua, de Cabanaconde, que son los grupos étnicos que mejor, diríamos, se organizan y articulan con el imperio inca. Y desde ahí irradian ya, digamos, el control territorial que permite constituir una zona de dominación inca, pero con mucha autonomía también e identidad, ¿no? O sea, pero esa autonomía, digamos, podemos decir que prevalece a Sí, través del tiempo. En el caso, diríamos, no solamente para Arequipa, sino para todo lo que es la geografía histórica del mundo andino. Es decir, no podemos entender al mundo andino a partir de categorías que imponen, diríamos, una comprensión dominantemente centralista y hegemónica de un grupo étnico específico que serían los incas, si es que no lo entendemos más como negociación, acuerdos, donde obviamente la violencia, diríamos, que ejerce lo que era el poder inca, que al final de cuentas constituye lo que sería propiamente un imperio, pero es un poder que está entre la negociación y la fuerza. Entonces, la negociación permite establecer, diríamos, los marcos de lo que serían acuerdos, colaboraciones, cooperaciones, pero por otro lado, la coerción del Estado militar inca complementa, diríamos, esa capacidad de mantener cohesionado a este imperio. ¿Y qué es lo que pasa luego ya cuando viene el periodo de conquista? Porque vemos que, claro, los incas llegan, tratan de imponer estos centros administrativos en el Colca, pero, digamos, no logran homogeneizar la cultura. Luego vienen los conquistadores y logran fundar Arequipa, pero bajo una visión básicamente estratégica, antes que cualquier otra cosa. ¿Cuál era esa visión estratégica? Bueno, básicamente el principio ya no solamente, diríamos, de implantación del poder virreinal después de la conquista, el poder virreinal, colonial, para poder tener control del territorio, es básicamente ir fundando ciudades. Ciudades que pudieran ejercer precisamente ya una labor novedosa en el mundo andino, que era el control territorial a partir de la aglomeración de poblaciones en espacios geográficos que permitieran, por un lado, articular territorialmente a todo el territorio y, por otro lado, poner a la población indígena sobreviviente, además de un colapso demográfico civilizatorio, que es lo que sucede realmente en el Perú, una catástrofe de carácter apocalíptico. Rescatar a la poca población sobreviviente de las epidemias y ponerlas al servicio, diríamos, del nuevo poder político virreinal o imperial, en este caso también un nuevo imperio de carácter transatlántico. Pero ¿no? digamos, o sea, Arequipa no estaba necesariamente tan cerca de Lima, pero tenía conexiones con Lima. Definitivamente, porque es básicamente un espacio de articulación entre Lima y lo que sería Cusco y lo que va a ser la zona minera de Potosí, actualmente en Bolivia. Pero también ahí ten en cuenta de que junto a Arequipa se van formando otras ciudades, por ejemplo, la ciudad de Huamanga, que juega un papel importante en estos puntos de conexión del poder político administrativo bajo una forma novedosa de organizar a la población, que es muy diferente al mundo prehispánico de organizar ciudades, ¿no? Como centros políticos administrativos dependientes de un poder virreinal, que en este caso representa al imperio. Y ahí también aparece, por ejemplo, la ciudad del Mercurio, Huancavelica, Claro. que es la que complementa la explotación minera con el azogue. Voy a llegar a Huancavelica en un rato y a Potosí, o sea, porque me sorprende bastante cómo Arequipa logra despegar económicamente pese a no tener
necesariamente lo que tenía Potosí, Huancavelica, más sí logra fundar otra ciudad ahí que es clave, que es Camaná. Sí. ¿Cómo es que Camaná logra ser fundada además con toda esta serie de ritos religiosos, ¿no? Espadas, cruces y demás? ¿Cómo impacta esto dentro de la identidad de los camanejos, ¿no? O sea, ¿lo aceptaron bien? ¿Cómo es que esto forma parte de la identidad, ¿no? En este caso, la ciudad, bueno, el Camaná, que es además una zona importante para la articulación del territorio, eh, parte, partía, digamos, como una pequeña población que debía ser parte de algo más importante dentro de la estrategia, diríamos, de control territorial, ¿no? Que era tener acceso a las caletas, a la salida al mar. Sin embargo, digamos, Arequipa toma ya un rol más preponderante en la medida en que es una ciudad fundada por conquistadores, o sea, exclusivamente para los conquistadores, ¿no? Donde, al igual que en Lima, al igual que en otras ciudades, eh, Huamanga, por ejemplo, es una ciudad de señores, ¿no? Pero en el caso de Arequipa, sin embargo, ahí, a pesar de que ahí se funda con la voluntad de que lleguen los colonos españoles, sin embargo, al revés de otras ciudades, no tiene un carácter señorial, ¿no? De alguna manera porque hay una presunción de una cierta homogeneidad en términos étnicos y culturales, que es básicamente la de los conquistadores, pero que llegan con población también colona que no es aristocrática ni nobiliaria y que se instalan en la ciudad, pero que además logra atraer a un conjunto de poblaciones originarias que habían sobrevivido para tenerlos como, diríamos, parte del servicio a los residentes privilegiados, ¿no? Y que estas poblaciones indígenas, sin embargo, logran asimilarse de manera más práctica y eficaz en términos de asimilarse a la cultura dominante hispánica, ¿no? Entonces van dejando de ser indígenas y se van convirtiendo cada vez más en mestizos al punto ya de, con el tiempo, declararse sus descendientes cada vez más hispanos. Yo siempre tuve la idea de que a Arequipa se le decía la ciudad blanca por el sillar. El mito y el origen del término ciudad blanca parte entonces por esto y es un despegue y un desmarque cultural. Entonces, hay una suerte de, diríamos, juxtaposición de versiones, ¿no? Una de carácter, diríamos, material, que tiene un carácter simbólico, ¿no? Porque ahí la ciudad se construye con la piedra blanca caliza que provee el volcán, que es un recurso natural para la construcción, y es un recurso natural para la construcción muy eficaz, porque además de ser propiamente parte del entorno ecológico natural, es muy eficaz para los sismos. Bedoya Ugarteche está que se revuelca en su tumba y está que aplaude. Probablemente, pero el detalle es que hay, diríamos, sin embargo, hay una validación, diríamos, en términos naturalistas del entorno ecológico, pero también hay un componente social. O sea, este componente social también los hizo en algún momento sentir que eran parte de otro país, de otra ciudad, de otro territorio. Sí, porque en cierto modo tengamos en cuenta de que Arequipa, o por lo menos esta parte de la fundación de la ciudad, es algo que se construye desde la época de la conquista y la fundación de la ciudad misma y de los poblados anexos, ¿no? Incluyendo Camaná, que sin embargo adquieren una conciencia de identidad que parte propiamente del mundo hispánico colonial. Interesante. Y cosa eso, que no había en el periodo previo, porque no había esa concentración, diríamos, ni de población, ni una densidad cultural similar a otras regiones, ¿no? Como Cusco o como las mismas zonas de Huamanga
o la región central, ¿no? Incluso hasta Lima podríamos decir que tiene una prestancia prehispánica mucho más densa. Es más, y de inmigrantes, ¿no? Sí, también. Y de inmigrantes, ¿no? Entonces, digamos que esta especie de superioridad racial también les da como que una preponderancia, ¿no? En una sociedad profundamente estamental y jerárquica, sí. Recordemos que son sociedades, sobre todo ya en el periodo prehispánico y también en el periodo colonial, que hace de la desigualdad un carácter esencial para el ejercicio de su estatus y su organización social como orden, ¿no? Como orden colonial. Tú sabes que yo fui a Arequipa hace un par de años y casi me matan porque yo dije, estoy en la sierra del Perú y me dijeron, no, esto no es sierra, esto es Costa Alta. Costa Alta. Costa Alta, claro. Usaron ese término, ¿no? La frontera que hace la ubicación liminal de mantenerse un estatus, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Pero a ver, o sea, si hablamos en términos enteramente económicos, o sea, Arequipa no tenía Potosí, no tenía Huancavelica, no tenía esos recursos económicos, pero tenía valles, pero tenía gestión agropecuaria y tenía, de cierto modo, cierta independencia económica que le permitía mantenerse. Explícame eso. Bueno, hay que tener en cuenta de que no tiene recursos tan grandes como serían recursos mineros, ¿no? Tenía unas pequeñas minas, eso sí, pero que no daban al tamaño pues, de lo que va a ser Potosí o Huancavelica o la Sierra Central, donde va a surgir una potente minería también de la plata, o incluso del norte, ¿no? Pero tiene muchos recursos naturales, por ejemplo, para la agricultura. Pero también tiene el mar. O sea, eso tampoco dejémoslo de lado, ¿no? O sea, tiene la costa, el mar, las conexiones con los valles costeños, que además le permiten tener un rol estratégico para el comercio, ¿no? Y en cuanto a lo que sería para la agricultura, básicamente va a desarrollar una industria muy diversificada de vinos y aguardientes, que de por sí solo constituyen lo que sería un espacio nuclear para una economía diversificada. Tengamos en cuenta que los vinos y los aguardientes son básicamente para el consumo de toda la región del sur y que va a llegar hasta Potosí, ¿no? Que es el gran motor de la economía colonial, y al mismo tiempo puede exportarlo a otras regiones del centro y del norte del país. O sea, tiene todas las condiciones de lo que sería una economía de exportación con capacidad de reproducir un mercado interno. Ahora, esta capacidad de, por ejemplo, producir vinos y aguardientes, siento que se la quitó temporalmente y durante muchísimo tiempo Ica, por ejemplo, y siento que Arequipa hoy está tratando de recuperar ese lugar produciendo vinos de muchísima buena calidad. Sí, de hecho, ¿no? Son zonas de competencia. Y en ese contexto podemos decir de que la diversidad de recursos que tienen la Arequipa e Ica complementan quizás algo que en la etapa, diríamos, colonial y luego republicana, complementan algo que ya históricamente estaba dado en el mundo prehispánico. O sea, la influencia nazca en esta región es muy fuerte, ¿no? Ahora, pero Arequipa también es epicentro de contrabando y durante muchísimo tiempo fue señalada por eso, ¿no? Recordemos que parte de las reformas borbónicas hacen que se forme el Virreinato del Río de la Plata porque de esa manera había más control a propósito de todo el contrabando que ingresaba justo desde el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y de Buenos Aires llegaba hacia Lima justamente en una cadena enorme de contrabando que iba de Buenos Aires a Jujuy, Potosí, Potosí, Arequipa. Justamente Arequipa formaba parte de esa cadena. ¿Crees que fue muy estigmatizada por esto la ciudad?
siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Probablemente. Ahora, lo que yo entiendo más que el problema del contrabando es que, como cualquier actividad, digamos, no legal en el Perú, pero a veces es difícil hablar de economías legales e ilegales o informales de manera separada, es que crean posibilidades y capacidades de cohesión política, económica y social que crean intereses muy fuertes, y con ellos se crean grupos de poder que disputan pues a las zonas, diríamos, que pretenden tener el control de estas zonas. Estoy hablando específicamente del poder centralista limeño, o incluso crean rivalidades entre regiones, ¿no? Arequipa, Cusco, que es algo que se va a dar con más evidencia ya en el siglo XIX, ¿no? Justo en la época de la construcción de la República, estas competencias interregionales, por ver cómo tienen mayor poder y capacidad de decisión en sus intereses, tanto a nivel nacional, pero también a nivel regional. Ahora, ahí viene el detalle, ¿no? O sea, la estigmatización básicamente viene a partir de la deslegitimación que te crean pues los adversarios, los competidores, los enemigos. Bueno, de hecho también en la participación que tiene Arequipa para legitimar o no constituciones políticas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la constitución que proponen también a mediados del siglo XIX, pero me quiero concentrar básicamente en esta rivalidad Cusco-Arequipa. ¿Cuál es el principal reclamo que tiene Arequipa hacia Cusco y Cusco hacia Arequipa? Bueno, fundamentalmente es la cuestión, por un lado, comercial y por otro lado, política, ¿no? Hay que tener en cuenta, quizás ya nos adelantamos un poco, pero a ver, hay varios momentos, ¿no? O sea, en la época colonial, en el periodo ya del siglo XVIII, se dan rebeliones en el Perú. Y ahí hay una fuerte disputa. Por un lado, hay un descontento generalizado en varias partes del virreinato peruano, al igual que en todo el Imperio Español, a raíz de las reformas borbónicas, ¿no? Lo cual suscita, sin embargo, respuestas diferenciadas, ¿no? En el caso del sur andino, ya hablando, por ejemplo, la zona más influenciable de la zona minera de Potosí, que involucraba, por ejemplo, también Cusco, hay un descontento que es canalizado por diversos líderes, empezando quizás por propio Tupac Amaru II, ¿no? Que tiene, diríamos, un impacto bastante fuerte en todo el virreinato, en todos los virreinatos del Perú, y al mismo tiempo hay también un descontento, por ejemplo, en Arequipa, por la cuestión de los impuestos y las cargas tributarias que le va imponiendo el régimen. Justo en 1780, antes de la rebelión de Tupac Amaru, surge lo que se llama la rebelión de los pasquines, que es básicamente una serie de demandas de poblaciones, de la población de Arequipa, de la ciudad, que reclama pues a sus autoridades por estos abusos exaccionarios del pago de impuestos y tributos, ¿no? Y unos meses después se da la rebelión de Tupac Amaru. Y sin embargo, los arequipeños se alinean en ese contexto a favor del poder virreinal. Una situación similar va a pasar luego ya con las rebeliones ya más al sur, en lo que sería actualmente Bolivia, ¿no? En 1809 y luego en 1814, donde ya con la rebelión de Pumacahua se envían fuerzas rebeldes
a tomar control de la ciudad. Esto habla también, o sea, de lo fragmentado que está también el mundo andino, ¿no? O sea, qué diferente hubiese sido la historia si es que Tupac Amaru de pronto hubiese tenido el apoyo de El Arequipa, apoyo ¿no? masivo. Bueno, en un principio Tupac Amaru tuvo varios apoyos y luego los fueron abandonando, ¿no? Por la radicalización misma Del y discurso. efectivamente habla pues de un carácter eh, fragmentado y al mismo tiempo contradictorio. Pero era la radicalización del discurso, eran también intereses creados, porque claro, muchos curacas habían negociado previamente estos favores y claro, se veían beneficiados y los corregidores también cobraban a veces doble tributo y hacían esta doble contabilidad que ya estaba siendo denunciada, ¿no? Por muchos veedores que habían sido enviados por la corona aquí, ¿no? Sí, en ese sentido, sin embargo, quiero subrayar algo, ¿no? O sea, en un mundo como el prehispánico, no, el colonial en este caso ya, eh, no solamente es una cuestión, como lo había comentado antes, de fundamental el organizar una sociedad jerárquicamente eh, establecida entre diferentes grupos sociales, sino al mismo tiempo que fueran diferentes unos de otros, lo cual generaba pues identidades étnicas y sociales, estamentarias muy marcadas, lo cual era, digamos, la garantía pues, de la sobrevivencia del propio régimen. O sea, no podías crear unidad Claro. a partir de criterios de homogenización, sino más bien a partir de un criterio superior de autoridad que pudiera arbitrar entre los diferentes grupos. Y esa era la monarquía, por un lado, y para los temas religiosos, la iglesia, que era la única autorizada, y en Arequipa la iglesia va a tener un papel muy fuerte, muy poderoso para tratar, diríamos, de contener no solamente la justificación de la desigualdad, sino también la existencia de las diferencias. Es exagerado entonces decir que Arequipa traicionó a Tupac Amaru. Es que no podía traicionar algo en lo cual, diríamos, no creía o no se identificaba. O sea, podía haber sí malestar, pero eso no quería decir de que renunciara al régimen colonial. Porque de hecho ni siquiera ya conseguida la independencia, diríamos, con la última batalla que hace ya, vamos a decir, no formal, sino ya de hecho la independencia peruana en 1824, que es la batalla de Ayacucho, Arequipa no le jura la lealtad diríamos, a la naciente república hasta 1825. Ahora, Arequipa, vamos a irnos hasta ese periodo, ya que estamos ahí, desconfía de Bolívar, plenamente. Siempre. Pero ¿desconfía de Bolívar o desconfía de perder el control del territorio que había ganado? Es que las dos cosas representan lo mismo. Mm. O sea, Bolívar lo que propone básicamente es construir una suerte de monarquía republicana, una monarquía imperial republicana, siguiendo quizás el modelo napoleónico, que era su gran referente. Y para los arequipeños, la defensa de sus intereses, en este caso ya no solamente ya de casta o de clase, sino básicamente sus intereses pasan por defender el espacio territorial regional, local, que en realidad es lo que refleja en buena parte las convicciones más profundas de esta sociedad, que básicamente es una sociedad católica, ¿no? De hecho, se la llama la Roma de América, ¿no? Es una sociedad profundamente religiosa, católica. Es una sociedad que ha construido a partir de sus condiciones materiales de existencia, que es una economía exportadora de vino y aguardientes, ¿no? Y pequeña manufactura artesanal, y por otro lado un comercio que se basta a sí mismo, basta a sí mismo para hacer, por ejemplo, puerta de entrada al comercio a todo el sur andino, que de por sí, si esa diríamos la apuesta del virrey La Serna,
apuesta que la lealtad de los arequipeños es básicamente, la lealtad de los arequipeños a la corona es básicamente una lealtad que entiende de que esa lealtad es la defensa de su propia posición dentro de un nuevo orden en el cual ese nuevo orden no le garantiza nada, que es el orden del Perú independiente, que pretende ser republicano, pero que bajo el contexto bolivariano no es nada permeable a los intereses regionales. Y lo que terminó pasando, ¿no? O sea, el Perú es república, pero hereda todas las viejas formas coloniales de base. Entonces no termina aboliendo del todo las formas ni las genuflexiones. De hecho, hablabas hace un rato a propósito de las órdenes religiosas y del poder católico que se instaló, no solamente en el Perú, sino también en Arequipa particularmente, como vehículo de avance social, en la educación particularmente, ¿no? ¿Cómo es que la educación se instala en Arequipa y qué órdenes religiosas son las que dominan el territorio? La educación es fundamental para las élites. Recordemos que son élites que descienden, diríamos, de los conquistadores, de los colonos, pero también de población indígena que con el tiempo se va integrando diríamos, a los niveles más altos de la sociedad regional y van blanqueándose. Y parte de ese blanqueamiento es asumir, diríamos, la identidad colonial a partir, diríamos, de la iglesia, de la religión, y la lealtad al rey. Ahora, eso obviamente permite, con todos los recursos materiales, sociales, intelectuales, que va impartiendo la Iglesia Católica a partir de las diversas órdenes religiosas, construir una conciencia de identidad propia que se va reproduciendo a través del régimen educativo, que es, por un lado, diríamos, muy típico del periodo colonial más temprano, que es escolástico, medieval, ¿no? Con las 7 materias, el trivium, el quadrivium, ¿no? Reforzado además por el papel que tienen además de las órdenes religiosas, los laicos que se van formando, ¿no? Dentro del régimen que impone la corona, ¿no? Es decir, por ejemplo, no se funda una universidad, pero existe pues el Colegio San Jerónimo, ¿no? Que viene desde la época colonial, más temprana, donde se forman abogados, teólogos, ¿no? Pero que luego tienen que ir a revalidar sus títulos, menos a la Universidad de San Marcos, más a la Universidad de San Antonio de Abad, con el cual tienen más contacto. ¿Y la historia de la UNSA? Esa empieza recién con su fundación en 1827 por parte de Bolívar. Pero, ¿hacia dónde voy? Principalmente sino al hecho de que la capacidad académica, intelectual, científica que van a ir desarrollando los arequipeños en el periodo republicano viene de la época final del periodo colonial, estamos hablando del siglo XVIII, además con las nuevas corrientes de la Ilustración, donde uno de los clérigos más famosos, José Antonio de la Chávez de la Rosa, va a introducir, por ejemplo, ya nuevos modelos de formación educativa basados ya en principios de la Ilustración, ya no escolásticos, ¿no? En ese sentido, ahí lo que vamos a ver es que hay un viraje en la formación intelectual, académica, que va hacia una cultura ya más de carácter moderno, ilustrado. Lo cual hace de que esta cultura educativa tienda a modernizarse y a formar en su seno nuevos, diríamos, cuadros jurídicos,
eh, teológicos, políticos, ¿no? Y científicos que van a permitir crecer a, a la sociedad arequipeña. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, ahí también el acceso a la educación podía ser mucho más permeable a las diferencias sociales. Hay una cuestión central en todo esto. Mira, en Arequipa no se forman grandes propiedades territoriales, no hay grandes haciendas, ¿no? Esa es una característica que, por ejemplo, lo resalta ya Víctor Andrés Belaúnde, cuando hace, por ejemplo, una reflexión acerca de por qué en Arequipa hay una tendencia, por ejemplo, a pesar, diríamos, de su profunda impronta católica, desde la época virreinal, a generar, sin embargo, un pensamiento liberal, temprano, ¿no? Del cual van a salir muchos representantes que van a disputarle precisamente a Bolívar su constitución vitalicia, motivo por el cual va a haber ahí un conflicto ideológico. Al mismo tiempo se está generando ahí una fuerte tendencia cultural, intelectual y académica que, por un lado, siendo liberal, reivindicando los principios de la libertad, sobre todo, ¿no? Y la autonomía y también la igualdad jurídica, sin embargo, también genera corrientes conservadoras, intelectuales, ¿no? Y políticas, vinculadas sí a la dimensión religiosa, ¿no? Si uno va ya hacia el siglo XX, ¿qué es lo que Arequipa le aporta al Perú principalmente? Esa es una buena pregunta porque a partir del libro pude visualizar muchas cosas que en principio no los había tomado muy en cuenta, pero que hasta el día de hoy me acompañan, ya después de publicado Historia Mínima Arequipa, solamente para recordar que esta edición es la segunda edición. Claro, me dijiste que la primera se había publicado hace 8 años. En el 2018. Entonces, me ha dado mucho que pensar sobre las tradiciones intelectuales, académicas, políticas, filosóficas que se han generado en Arequipa. Empezando, digamos, por la formación de una élite intelectual que viene desde la época de Chávez de la Rosa, que era un clérigo, ¿no? Ilustrado, en el siglo XVIII, y la formación de la Academia Lauretana. Y junto a ello también el de la Universidad San Agustín, que se forma en 1827. Van canalizando por ahí la formación de cuadros intelectuales, académicos, políticos que van a influir no solamente en la vida política, a partir de un planteamiento liberal, autonomista, descentralista, republicano, ¿no? Sino también, al mismo tiempo, un talante muy vinculado con la cuestión religiosa, pero al mismo tiempo reivindicadora de ciertos principios que en el Perú de principio del siglo XIX y ya el siglo XX y hasta el siglo XXI suelen ser muy avanzados. Por ejemplo, ahí va a surgir también no solamente una serie de propuestas para, por ejemplo, políticas que van a ser importantes, ¿no? Por ejemplo, el compromiso con la formación de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Que tiene en esa ciudad uno de sus principales promotores, ¿no? Por ejemplo, Dean Valdivia, ¿no? Juan Alberto Valdivia. Juan Alberto Valdivia, sí es. A veces la cuestión de los nombres a veces se me escapan, pero claro. El detalle es que es una ciudad que se opone, por ejemplo, a la interrupción del régimen del presidente Luis José de Orbegoso, ¿no? Que es derrocado por Agustín Gamarra, ¿no? Que él contaría, diríamos, con los intereses de Lima, de algunas regiones del norte, también de su propia ciudad natal de Cusco, ¿no? Forman toda una red clientelar, pero que son de carácter políticamente más conservadores, más centralistas, frente a unos arequipeños que, no digamos siendo totalmente tan liberales, pero sí
tienen también sus aspectos conservadores, sin embargo, apuestan, por ejemplo, por las cuestiones del libre comercio. Y lo defienden no solamente en el sentido de defender un programa económico, sino también un programa político del liberalismo, que era la manera, diríamos, más adecuada de proteger los intereses regionales frente a los poderes, frente a los intereses centralistas, pero también a la de los caudillos militares que negocian con los sectores, diríamos, más económicos, más conservadores, proteccionistas, ¿no? Que en la primera mitad del siglo XIX eran muy fuertes en el Perú postindependiente. Entonces, hay una apuesta por el liberalismo. Curiosamente, eso no les quita, diríamos, su lado conservador en términos religiosos, porque también defienden, por ejemplo, la primacía de la Iglesia Católica, ¿no? En la formación educativa, ¿no? Y por otro lado, luego ya avanzando un poco más, en el siglo XX, por ejemplo, van a surgir élites intelectuales, académicas. En algunos de los casos, por ejemplo, se me ocurre el caso de Francisco Mostajo, jurista, que es uno de los autores que escriben sobre la cuestión de los derechos laborales desde una perspectiva indigenista, sobre todo contra lo que es el tema del enganche de la población indígena campesina como un mecanismo de aseguramiento coercitivo de la mano de obra asalariada, ¿no? Ahí también surgen corrientes indigenistas y luego cuestiones de vanguardia literaria, política. Ahí se forma, por ejemplo, el partido, a principios del siglo XX, el Partido Liberal Independiente, ¿no? La reforma agraria, por ejemplo, ¿cómo golpea Arequipa? Curiosamente es lo que menos se siente en Arequipa, la cuestión de la reforma agraria. Por esta cuestión de que no habían grandes propiedades. Terratenientes, buena parte del territorio en Arequipa se organizan en pequeñas, medianas parcelas, que le da un sentido de propiedad más individual, más acotado, diríamos, a los que lo poseen, y por lo tanto se forma una suerte de lo que llamaríamos en el Perú, según nos cuenta Víctor Andrés Belaúnde, una suerte de una clase media, que además era letrada, ilustrada, republicana, ¿no? Y que no concentra grandes propiedades, que en el Perú, diríamos, se concentran en otras regiones a partir de dos realidades, ¿no? Por ejemplo, en territorios de la costa norte peruana para formar las haciendas agroexportadoras, ¿no? Que en muchos casos disputan con pequeños propietarios territorios y más, diríamos, en altura con las comunidades indígenas. Bueno, Sánchez Cerro da el golpe desde Arequipa, por ejemplo, ¿no? Sí. Otro momento estelar de Arequipa, ¿no? Con el apoyo de los intelectuales y políticos que quieren ver caer a Leguía, ¿no? Pero un poquito volviendo a la cuestión de la reforma agraria, porque sí quiero resaltar esto. En la zona sur del Perú, en la zona centro, también hay control territorial muy extenso. No tanto para la agricultura, sino más bien para la ganadería. En el caso de la Sierra Central, básicamente para el control de la gran minera, de la Cerro de Pasco, Cooper Corporation, para el control territorial tanto de los territorios que podían servir a la mina, pero también para el control, o diríamos establecer industrias ganaderas, ¿no? A partir de apropiarse de tierras que ha contaminado, además, y que muchos prefieren vender, para no ver simplemente quebrar o destruir sus propiedades. Y en el caso del sur andino, sobre todo por la concentración de lo que va a ser territorios usados para la ganadería, donde hay disputas también con poblaciones indígenas. Ahora, en Arequipa, digamos, no hay estas
en toda la región, ¿eh? No solamente en los valles de Arequipa o en la costa, sino también en las zonas de más altura, ¿no? Ahora, parecería dicotómico, ¿no? Tener que elegir entre minería y agricultura o ganadería, porque creo que podrían convivir las tres actividades tranquilamente, ¿no? Es que donde habría una racionalidad organizativa en términos políticos, económicos y sociales, es decir, lo que quiero decir es donde si hubiera un Estado capaz de organizar en términos altamente científicos, racionales, contemplando los intereses sociales de todos los grupos sociales, las clases sociales y los grupos étnicos, eso podría ser factible. Pero no lo hay, pues. Es lo que llamaba Jorge Basadre el Estado empírico. Efectivamente. O sea, el Estado empírico que se mueve en función de los problemas inmediatos, los resolvemos de la manera más inmediata a lo que salga, ¿no? Y básicamente Arequipa siente ese desprecio por parte de Lima. Principalmente por la capacidad concentradora de poder que fue adquiriendo Lima entre los siglos XIX y XX, que ha tendido a imponer los intereses concentrados en el Estado, que curiosamente se concentran también en Lima. Ahora, es curioso, pero en el siglo XIX, para Arequipa le era mucho más viable, incluso hasta principios del siglo XX, diríamos hasta la mitad del siglo XX, le era mucho más viable a Arequipa hacer una suerte, no de equilibrio, porque la verdad es que la construcción del Estado peruano ha estado muy concentrado a los intereses de la costa central, también en la costa norte, con los intereses agroexportadores, y a los sectores mineros, sobre todo extranjeros. Eso es lo que le ha dado la primacía a la ciudad capital, a Lima, como parte de la costa. Y Arequipa cada vez ha ido perdiendo ese peso, como el resto de las regiones del país. O sea, en el siglo XIX era, esto es algo que lo plantea Cecilia Méndez en varios de sus ensayos, de que era mucho más factible construir un régimen político más equilibrado entre Lima y las regiones. El federalismo era una opción, pero nunca se optó por el federalismo. Pero se optó en un determinado momento por la Confederación. Que fue desmembrada, además. En colaboración, diríamos, con los intereses de estados como el de Chile y de las provincias unidas del Río de la Plata, que en esa época ni siquiera era Argentina. Porque, claro, o sea, por un lado, los intereses internacionales, y aquí quiero volver un poco a la cuestión de la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana nosotros lo solemos ver como un tema estrictamente de dos países, Perú y Bolivia, que en realidad fueron desintegrados por Bolívar, para precisamente tratar de quitarle poder a lo que había sido el poder político del virreinato, fragmentarlo para la República. Y de esa manera él reorganizarlo, con las 5 repúblicas los había independizado, reorganizarlo, pero bajo un esquema de poder compartimentalizado y debilitado, ¿no? Entonces, ahí donde divides, puedes gobernar. Finalmente eso fracasa, pero lo que no fracasa es la idea de que efectivamente hay que compartimentalizar el poder para no dejar crecer a costa unas regiones en contra de otras. Y en el caso, diríamos, de Lima, ese era el gran riesgo, de que en el nuevo escenario republicano las regiones tendieran a perder peso. Y de ello dan cuenta en regiones como Arequipa, como Puno, ¿no? Regiones del sur andino, y también, diríamos, algunos líderes en regiones del norte, de que no había que darle tanta prevalencia a un Estado republicano de carácter unitario y centralista, que es lo que se propugna construir. Es eso lo que construye, es eso lo que provoca, diríamos, las guerras civiles y luego que derivan a guerras internacionales
que involucran a otros países, Chile, las Provincias Unidas del Río de la Plata, incluso Brasil, ven con preocupación una reunificación bajo esos términos de lo que había sido el antiguo eje del Imperio Español y más antes del Imperio Inca. Entonces ahí había que hacer una suerte de geopolítica, de equilibrios. Y ahí pues Lima prácticamente quedaba desmembrada Fragmentada. porque no tenía ningún poder geopolítico ahí, más allá de su salida al mar y conexión pues con el Pacífico, ¿no? Estos elementos además son curiosos de ver para otras regiones, como en el caso de Loreto, Por ejemplo, ¿no? que también se plantea tempranamente en el siglo XX la posibilidad, incluso a fines del siglo XIX y temprano siglo XX, la posibilidad de constituirse como un Estado federal, que pudiera seguir perteneciendo al Perú, pero dentro de este esquema federal. Porque entienden allá de que, por un lado, las dificultades geográficas, comunicacionales, de transporte con el resto del país no permiten una integración que conectara directamente los intereses regionales con lo que se decide en Lima. Y por otro lado, porque en última instancia el negocio del caucho, que había sido muy denunciado por el tema de los abusos que se habían cometido los empresarios caucheros en Loreto, que había sido denunciado además a nivel internacional por la corona británica. Recordemos a Roger Casement. Roger Casement, claro, ¿no? Que aparece en El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, ¿no? Generaba un escenario pues de tensiones entre los caucheros, el poder político de Lima, que se desentiende del tema, y sin embargo hay un escenario internacional que está viendo desde la corona británica el tema de la esclavitud, donde participan muchos de sus súbditos de la corona británica, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí, ¿cómo defenderse frente a ese escenario, contexto internacional donde el Estado peruano no interviene, pero justamente porque no interviene puede favorecer el negocio, pero por otro lado está presionando los intereses extranjeros frente a los caucheros para imponer límites a la explotación de la población indígena, del exterminio? Efectivamente. Nos hemos quedado cortísimos con el tiempo, pero quiero invitarlos a todos a leer Historia Mínima de Arequipa. Hemos llegado hasta el siglo XX, no hemos llegado todavía hasta la parte final de la historia de Arequipa, que seguramente hay muchísimo que hablar. Te invito nuevamente al programa para seguir hablando a propósito de Arequipa, arequipeños del mundo unidos, a comentar este video, a darle like y a suscribirse. Muchas gracias, Mario. A ti, Gianfranco, por la invitación, y bueno, ojalá podamos seguir conversando de Arequipa o de cualquier tema histórico de interés. De todas maneras, o sea, a mí me ha encantado la conversación, me ha encantado el libro, los invito a revisarlo. Conmigo será hasta la próxima semana. Chau, chau. Sí.